Agradecemos mucho. Está el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso. Señor secretario Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, Pepe, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio en este día en que ya ha aprobado el Congreso de la Unión la reforma hacendaria que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Y pues es primero que nada expresar nuestro reconocimiento a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores por lo que han sido arduas sesiones de trabajo muy largas con una gran responsabilidad y que han permitido que hoy tengamos ya una reforma hacendaria y que está culminando ahora con la discusión de los ingresos específicos del año que entra en la Ley de Ingresos que está discutiéndose en este momento en el Senado de la República, Pepe. ¿Cuánto dinero, Luis Videgaray, finalmente tendrá el gobierno federal para el gasto público? Mira, los ingresos adicionales que nos va a dar la reforma hacendaria son para el año que entra, exclusivamente para el año que entra, es de 1.1% del Producto Interno Bruto. Estos son alrededor de aproximadamente 180 mil millones de pesos, Pepe. Y hablo de que esto es una cifra solamente para el año 2014, porque la reforma tiene diversas medidas que irán entrando en vigor a lo largo del tiempo. El efecto que tendrá para el 2018 esta reforma será cercano a los 3 puntos porcentuales del PIB, lo cual lo convierte en una de las reformas de mayor calado en materia de incremento de los ingresos públicos que de los últimos tiempos. Ahora, se está manejando un tema que no nos gusta a los mexicanos, que es el tema del déficit, que viene a significar endeudamiento. Se están hablando de 780 mil millones de pesos, lo cual algunos partidos políticos señalan como un hecho criminal. El déficit público es un instrumento de la política económica y el déficit público lo usan los gobiernos cuando la economía está creciendo menos de lo que debe de crecer. Lo que sería una franca irresponsabilidad sería que el gobierno se quedara de brazos cruzados ante la desaceleración de la economía que estamos experimentando. Por eso, lo que se está proponiendo de forma responsable y oportuna es que tengamos un déficit manejable, transitorio, no decir nunca puede ser para siempre, que nos permita en este momento de bajo crecimiento acelerar, ponerle más velocidad al crecimiento económico para la creación de empleos. En el caso específico de este año 2013 teníamos dos opciones. Una, ante la caída de ingresos, respetar la meta de déficit cero haciendo una contracción del gasto público. Tendríamos que haberle cortado en el último trimestre del año alrededor de 70 mil millones de pesos al gasto público. Eso nos parece que sería francamente irresponsable. De por sí traemos ya un crecimiento más lento del esperado, más lento del que necesita México, y pues recortar en este momento el gasto público simplemente para conservar una meta de déficit cero, pues sería francamente una irresponsabilidad y sería pues un gobierno y un Estado mexicano que no reacciona ante el cambio del contexto. Y segundo, esta opción que se propone pues es entonces no reducir el gasto público, sino ampliar la meta de déficit de 0 a 0.4% del PIB, un déficit muy parecido al que se tuvo el año pasado. ¿Y qué nos permite eso? Pues ejercer el presupuesto tal y como lo aprobó la Cámara de Diputados. No tendremos que reducir ni obra pública ni gasto en programas sociales. Vamos a poder ejercer el presupuesto teniendo un déficit moderado en este año 2013. Para el año que entra estamos proponiendo un déficit de 1.5% del Producto Interno Bruto para darle un estímulo muy decidido a través del gasto público al crecimiento económico. ¿Es un déficit manejable? Sí. ¿Es un déficit transitorio? Sí. Una economía, Pepe, no puede estar siempre en déficit, pero lo que sería francamente irresponsable es que cuando el gobierno tiene que actuar, simplemente por un prurito dogmático, nos quedáramos de brazos cruzados esperando a que la tempestad pase sola. El gobierno tiene que actuar, esa es la responsabilidad que tiene con los ciudadanos, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Señor secretario, pero justamente viene la pregunta porque en el discurso de toma de posesión del presidente Peña Nieto, él dijo que el déficit sería cero, y ahora, bueno, las circunstancias lo han llevado a cambiar la estrategia fiscal. Los empresarios están acusando que esta reforma hacendaria que envió el Ejecutivo pues va a causar un freno a la economía. En fin, hay mucha adversidad pues a las decisiones que se han tenido que tomar en la discusión legislativa y con el resultado fiscal.
Yo creo que sin duda, Pepe, hay muchos grupos o algunos grupos, como ocurre siempre en las reformas, particularmente cuando son reformas profundas, que tienen resistencias porque se ven afectados intereses. En este caso, sin duda, quienes llevarán el costo de la reforma son los grandes contribuyentes, muchas empresas muy grandes, y eso sin duda ha generado cierto ambiente de rechazo hacia las propuestas de cambio. Pero con respecto a la estabilidad de la economía, yo creo que es importante tomar en cuenta una cosa. Primero, ¿cuál ha sido la reacción de las entidades del exterior, del Fondo Monetario Internacional o de las calificadoras que evalúan la calidad crediticia, la fortaleza financiera de nuestro país? Claramente la reacción ha sido positiva. Ahí están las declaraciones de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Ahí están las publicaciones que han hecho Standard & Poor's, que ha hecho Moody's. En todos los casos se califica a la reforma como positiva para la fortaleza de las finanzas públicas mexicanas. Si hubiera una preocupación real, Pepe, con respecto a la solidez de las finanzas públicas, pues ya lo estaríamos viendo en las tasas de interés que se pagan sobre la deuda mexicana. ¿Qué le ha ocurrido a las tasas de interés desde que se dio a conocer la reforma y la estrategia de déficit público para acelerar el crecimiento? Pues las tasas de interés han bajado. No solamente las de corto plazo, que son influenciadas por la decisión reciente del Banco de México, sino sobre todo las tasas de 10 años, las tasas de 30 años, han bajado. ¿Qué quiere decir? Que se espera una conducción responsable y sólida de las finanzas públicas hacia adelante. Vamos, 3 semanas después de haber presentado la reforma, hicimos la colocación de deuda más grande en la historia del país en dólares, 3.900 millones de pesos colocados en un solo día, con una gran demanda y a la segunda tasa de interés más baja que ha colocado México. Creo que los inversionistas, los mercados, los analistas financieros entienden la estrategia del gobierno mexicano, se considera una estrategia sensata, responsable, pero sobre todo lo más importante, Pepe, es que es una estrategia que busca acelerar el crecimiento económico, actuar con oportunidad y actuar de forma decidida. Es cierto, a principios del año se preveía un escenario económico diferente y en ese entonces hacía sentido hablar de un presupuesto equilibrado sin déficit público. Eso era lo responsable en ese momento, pero ante el cambio de circunstancias, ante la desaceleración de la economía, lo que sería francamente irresponsable, insisto, es quedarnos con esa meta a costa del crecimiento económico, a costa de la creación de empleos. Luis Videgaray, tú mencionaste hace un instante, no te quise interrumpir, tú mencionaste que el año entrante se va a solicitar un déficit del 4.1 del Producto Interno Bruto para solventar los no es correcto, Pepe, el déficit es de 1.5%. Perdón, es que oí mal, ya me estaba yo espantando, Luis. No, es 1.5%, Pepe, en términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Creo que aquí ha habido un manejo a veces un poco laxo en algunas voces de algunos gente que opina, analistas a veces. Realmente no, lo que se trata es de un déficit del 1.5%, es un déficit que, dado el nivel de endeudamiento que tiene la economía mexicana, que es uno de los más bajos en América Latina o en la OECD, pues es un déficit absolutamente manejable, es transitorio. ¿Y para qué va a servir? ¿Qué es lo importante? Pues va a servir para meter el acelerador en la economía mexicana a través de inversión en infraestructura, que detone empleos, que reanime al sector de la construcción que tanto necesita un acelerador. Para eso el déficit público, pero es de 1.5% en términos, Pepe, repito, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Señor secretario, ¿estarás de acuerdo que no tenemos precisamente una cultura fiscal, que la gente rehuye o rechaza pagar los impuestos? Incluso se calcula la evasión fiscal en un porcentaje francamente insultante para el país, ¿no? Digamos que puede ser un promedio de un 25% ya con deducciones y con todo eso. Es muy alto, México es uno de los países que menos recauda. ¿Cómo va a fomentar Hacienda la cultura fiscal para que más mexicanos paguemos los impuestos y que el país pueda salir adelante? Porque todo este escenario que nos plantea, secretario, que nos planteas, Luis, es un escenario ideal siempre y cuando la gente pague, pero hay mucha evasión. Sin duda, Pepe, el tema de los impuestos siempre genera
genera cierto rechazo, cierta aversión, por eso se llaman impuestos, si no se llaman voluntarios o consensos, ¿no? Son impuestos porque pues implican un costo que tiene que pagar la ciudadanía. Ahora, el pagar impuestos pues implica, primero que nada, que la gente sepa para qué son los impuestos. En este caso, el incremento de la capacidad financiera que tendrá el Estado derivado de la reforma fiscal, la reforma hacendaria, tiene un destino muy claro. El destino es para obra pública, para inversión, o para programas en materia de educación pública, de salud, como por ejemplo los programas de combate a la obesidad derivados de los ingresos que tendremos de los nuevos impuestos especiales a productos que generan obesidad, tendrán un destino claro. Lo que francamente sería muy desalentador para todos es que los nuevos ingresos se destinen a engordar a la burocracia o se destinen al gasto corriente. Entre las cosas que aprobaron los diputados y los senadores son medidas muy específicas de reducción del gasto corriente. Es decir, el gobierno de la República el año que entra, al tiempo que tendrá mayores ingresos, tendrá que reducir su gasto burocrático. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos, y esto está por aprobar, están por discutirlo y aprobarse el presupuesto el año que entra en la Cámara de Diputados, ese presupuesto adicional tiene que destinarse a obras que tengan un verdadero impacto para la gente, que le sirvan a la sociedad y que generen creación de empleos. Ahora, la otra cosa que tenemos que hacer, y hace esta reforma, es tener incentivos para estar en la formalidad. Tenemos un gran problema de informalidad, la base gravable siempre es pequeña. Yo creo que uno de los elementos de los que menos se ha hablado en la reforma hacendaria, Pepe, es el nuevo régimen de incorporación, que sustituye al antiguo régimen de pequeños contribuyentes, que francamente no ha funcionado, y que implica un nuevo acuerdo, una nueva propuesta para aquellos que no tienen otra opción más que estar en la informalidad, que es generar incentivos muy claros para que de manera simplificada declaren cuánto ganan y en qué gastan, y por otro lado reciban los beneficios de la seguridad social. El decidir pagar impuestos pues es porque tiene que haber algo a cambio. Entonces lo que estamos proponiendo en este régimen de incorporación es que las muy pequeñas empresas que decidan incorporarse a este régimen simplificado van a poder acceder a la pensión, a tener una pensión, a tener un seguro de desempleo, los servicios médicos del IMSS, crédito a la vivienda o microcréditos para la propia empresa. Esta es una nueva forma de pensar en la informalidad y atiende el problema más importante que creo que y bien lo apuntas tú, tiene nuestro régimen tributario, que es que siempre se busca cobrarle a los mismos de siempre. En este caso, esta reforma hacendaria que hoy aprobó el Congreso de la Unión le dará al Estado mexicano instrumentos nuevos, innovadores, importantes, para ir por contribuyentes que hoy toman la decisión, por la razón que sea, de estar fuera de la formalidad. Secretario, no puedo dejar de preguntarte tu opinión sobre lo que decidieron los legisladores. Le condonaron impuestos a gobiernos de estados y municipios que antes le habían retenido el impuesto sobre la renta a sus trabajadores y no lo enteraron nunca a la federación, sino que lo gastaron, no digo que se lo robaron, pero quizá también, pero lo gastaron en lo que no debían y nunca le dieron a Hacienda el dinero. Ahora, ¿es justo que les hayan condonado los impuestos a estos gobernantes, repito, estatales y municipales? Esto es algo, Pepe, que ha ocurrido varias veces por decisión de la Cámara de Diputados y el Senado en años anteriores. En esta propuesta del presidente Peña justamente acaba con esa práctica. ¿Cómo se hace? Quedando muy claro que los impuestos que se le retienen a los trabajadores ahora van a ser participables a los estados y los municipios, y por otro lado los impuestos los impuestos retenidos a los trabajadores federales en los estados y los municipios no serán participables, es decir, serán para el gobierno federal. Esto implica pues una relación sana, sin simulaciones, que evite estas prácticas recurrentes de condonación. Ha habido condonaciones de esta naturaleza pues en los últimos 5 años por lo menos, incluyendo una que no fue propuesta del Ejecutivo, pero que fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión. Creo que una de las virtudes de esta reforma, tal vez de los temas de los que menos se ha hablado, es que termina de raíz con este problema, Pepe. Pues, secretario, agradecemos mucho que nos hayas permitido conocer tu opinión directa luego de que se ha aprobado todo esto en el Poder Legislativo.
Gracias, Pepe, y ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando, como siempre nos das la oportunidad, porque hay algo que creo yo que debemos de informar a la gente, es que esta reforma no va a afectar a las clases medias, no cobra IVA en medicinas y alimentos. Los diputados y senadores decidieron que no existe un IVA en colegiaturas, no se cobrará IVA a los intereses hipotecarios, a la venta de vivienda. Es decir, es una reforma que está construida a través de un principio de progresividad, donde serán realmente los grandes contribuyentes los que harán el grueso de la aportación, y creo que es una buena noticia para los mexicanos. Pues sí, pero el gobierno va a dejar de recibir cerca de 45,000 millones de pesos más, ¿no? De los 180,000 que me dices. No, la propuesta original era de un poquito más de 220,000 millones de pesos, los ingresos serán de 180,000 adicionales, es decir, el grueso de la reforma, Pepe, y sobre todo la parte más progresiva, la que no afecta a las clases medias, por ejemplo, es lo que aprobó el Congreso de la Unión. Es una buena reforma, es una reforma grande, importante, y sobre todo es una reforma de carácter social. Algún día el gobierno nos informará de programas de recorte al gasto, programas de gastos superfluos, gastos secundarios que podrían darse, porque dice Andrés Manuel López Obrador y dicen las izquierdas que hay mucho de dónde cortar, mucho dinero. Bueno, mira, esta es una de las cosas creo que muy buenas del trabajo que hicieron los diputados y los senadores, que se aprobó en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Por primera vez en ley aparece la obligación del gobierno de la República de apretarse el cinturón con medidas muy específicas. Por ejemplo, el gasto que hacemos en el gobierno en la alta burocracia tendrá que reducirse en 5%, tendrá que reducirse y limitarse todo lo que son viáticos, vehículos, teléfonos celulares, gastos en convenciones, en fin, son medidas muy específicas que están en la ley y que implican que en el 2014, a pesar de que el gobierno va a tener más recursos, el gobierno tendrá que apretarse el cinturón de manera muy eficaz en el gasto que creo que nadie quiere, que es el gasto burocrático, el gasto administrativo. Los nuevos recursos, y así está ya la obligación en ley, Pepe, serán para las cosas que le importan y le sirven a la gente. Señor secretario, te van a bajar el sueldo a ti también, 5%, ¿no? Ya no necesariamente implica que se reduce el sueldo de alguna persona en lo individual. Habrá menos plazas, habrá recortes, tal vez puede ser también algunos recortes de sueldo. Es decir, porque de nada sirve si se reducen algunos sueldos y se contrata más gente. Lo que importa es que la partida, el gasto que se hace sumado de todos en alta burocracia, se reduzca, y esa es la obligación. El reto que tenemos ahora es un reto que de manera entusiasta acataremos en el gobierno federal. Muchas gracias, secretario. Pepe, estas medidas de austeridad no nada más son para el gobierno federal, también son para la Cámara de Diputados, para el Senado de la República, para el Poder Judicial, para el INEGI, para el IFE, en fin, para todo el Estado federal. Muchas gracias, secretario, muy buenas tardes. Un abrazo, Pepe. Igualmente para ti, gracias. Luis Videgaray Caso, él es el secretario de Hacienda y Crédito Público.